Busque en su Biblia, primero de Samuel, capítulo 3. Primero de Samuel, capítulo 3. Del versículo 7 al 10. ¿Cómo oír la voz de Dios? Es el tema que estamos desarrollando en los días viernes. Es una de las cosas más importantes, hermano. O sea, más que cualquier otra cosa, hermano. Una de las cosas más importantes en nuestra vida es escuchar la voz de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque si no escuchamos la voz de Dios, las cosas no van bien. Nosotros creemos que las cosas van bien. No, hermano, no es cierto. Si no estamos escuchando la voz de Dios, las cosas no caminan bien. Una de las cosas más apremiantes y más urgentes que el cristiano debe de tener y desarrollar en su corazón es la búsqueda por oír la voz de Dios. Tenemos que, hermano, concentrarnos en esto, hermano. Si no estamos oyendo la voz de Dios, las cosas no caminan bien. Aunque usted piense que están bonitas las cosas, aunque piense que están funcionando, no están funcionando. Primero de Samuel, capítulo 3, del versículo 7 al 10. Cuando lo encuentre se pone de pie. Vamos a leerlo en forma antifonal. Dice la palabra de Dios: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a él y dijo: heme aquí, para que me haya llamado. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba a Samuel. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Padre, necesitamos decir estas mismas palabras: habla, porque tu siervo oye. Es el principio de mi bendición, es el principio de mi caminar contigo. Es un principio que la iglesia tiene que aprender, es un principio que tenemos que aprender, es un principio que yo tengo que aprender. Padre celestial, habla, porque tu siervo oye. Bendito sea en Cristo Jesús. Amén y amén. Habla, porque tu siervo oye. Samuel estaba en el lugar correcto. Samuel estaba sirviendo a Dios, lo hacía con alegría, lo hacía con mucho esfuerzo, lo hacía con mucho amor. Pero había un pequeño detalle, algo que impedía el fluir de la gracia de Dios en Samuel. Algo, hermano, que no le hacía crecer. Aunque él estaba muy contento, aunque él servía a Dios y aunque él pues obedecía y hacía todo, había un pequeño detalle que si lo pasamos por alto, hermano, va a afectar tremendamente nuestra vida. ¿Cuál es el pequeño detalle? Y Samuel, verso 7, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Estaba en el templo, estaba sirviendo y lo estaba haciendo con todo, pero había un pequeño detalle, hermano: no había conocido a Dios. Esto es algo tremendo, hermano, algo que le pasa a muchas personas que están sirviendo al Señor, que trabajan para el Señor o que aman al Señor. Un detalle, hermano, que va
a revolucionar nuestra fe, nuestra posición delante de Dios. Es bueno estar en la iglesia, es bueno servir al Señor, pero, hermano, necesitamos conocer al Señor. Dice, y Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Esta es la razón por la cual Dios le hablaba y Samuel iba donde Elí. ¿Por qué? Él oía una voz, pero como no había conocido a Dios, iba ¿dónde? Donde la persona equivocada. Muchas veces, por no conocer a Dios, Dios nos habla y vamos donde la persona equivocada. Para ese entonces Elí no andaba muy bien, andaba volando bajo, ¿verdad? Y a la tercera vez Elí se quedó pensando, wow, aquí pasa algo. Dios ya no quiere hablar conmigo, dijo. Elí se puso triste, Dios ya no quiere hablar. ¿De quién era Elí? Era el sacerdote. Y se dio cuenta que Dios ya no quería hablar con él, sino que quería hablar con un joven. Y Elí pues le trajo la revelación y le dijo, no, aquí algo pasa. Ya son 3 veces, yo no le llamo, yo no lo he llamado. Es Dios. Aun cuando andaba carnal, hermano, aun cuando Elí andaba un poquito carnalón, sabía discernir lo que estaba pasando. No importa, hermano, cómo estemos, usted va a saber discernir su condición y va a saber que algo está pasando. No necesitamos ser súper espirituales para saber que Dios se está moviendo. No necesitamos, hermano, ser espíritu flautico para saber que Dios se está moviendo. Dios se está moviendo. Y en la condición en la que estamos tenemos que advertir, hermano, que Dios se está moviendo en las circunstancias, en la sociedad, en cada área, en cada circunstancia, en cada momento. Dios se está moviendo. Y en una forma personal, Dios se está moviendo. Lo que usted tiene que es afinar el oído y decir, no, aquí algo está pasando. Y Elí le dijo a Samuel, y en el verso 9, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, y ahí le da la palabra. Elí, sin querer queriendo, le estaba dando a Samuel una revelación. En ese momento se estaba graduando Samuel. Le dice, ok, para hablar con Dios, para que haga clic, para que lo humano y lo divino se conecte, tienes que decir las palabras mágicas. En algún momento Elí las dijo y se las transmitió a su discípulo y le dice, si vuelve cuando ti te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. En ese momento Samuel se estaba graduando. Sin querer queriendo, Elí le estaba dando a Samuel la clave para empezar a escuchar a Dios. Y obediente, verso 10, vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Ya esta era la 4ª vez. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Samuel lo aprendió de otra persona. De igual manera nosotros tenemos que aprender de otras personas. Y Samuel dijo, porque tu siervo oye. Esta declaración le cambió la vida a Samuel. Samuel, hermano, tomó la posición correcta delante de Dios, y es la de siervo. Hermano, no podemos ser hijos si no somos siervos primero. Si yo soy tu hijo, no, hermano, antes de ser hijo tenemos que ser siervos. Samuel, esta declaración le cambió la vida. Se consagró Samuel. ¿Por qué?
porque se puso en el camino, se puso en la mira de Dios. Hermano, busque ponerse en la mira de Dios. ¿Y cuál fue la palabra? Habla, porque tú, siervo, oye. No venga y diga, Señor, soy tu hijo, tienes que oírme. No, hermano. Antes de ser hijo, tenemos que ser siervos. Antes de ser hijo hay que ser siervo. Hermano, y esto lo tenemos que aprender. Samuel lo tuvo que aprender. Ahora, hermano, usted se da cuenta por qué muchos cristianos no pueden oír la voz de Dios. Porque se nos olvida un punto muy importante, el de ser siervos. Hermano, esto es crítico en la vida. Esto es muy crítico. Si no tengo comunión con el Señor, si yo no tengo comunión con el Señor, no voy a poder distinguir la voz del mundo, de mis pensamientos, de la de Dios. Y solo un siervo sabe diferenciar cuándo es que sus pensamientos están hablando, cuándo es que el mundo le está hablando o cuándo es que Dios le está hablando. Tenemos que llegar, hermano, a entender que el principio esencial de nuestra vida es comunión con Dios. Tenemos que tener comunión con Dios. Y entre más comunión tiene con Dios, más va a aprender a diferenciar las voces. Son tres voces: la de nuestros pensamientos, la del mundo y la de Dios. Solo un siervo puede oír la voz de Dios. Juan 10:27, por favor, búsquelo. Y aquí hay un principio bien lindo, hermano. Solo un siervo puede oír la voz de Dios. Solo alguien que está siendo moldeado por Dios puede oír la voz de Dios. Solo alguien que está aprendiendo a caminar cerca de Dios puede oír la voz de Dios. Juan 10:27, ¿qué dice? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ok, mis ovejas, mis siervos. La palabra oveja y siervo, hay una combinación de esto. Mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y yo las conozco y me siguen. Aquí vemos una combinación muy linda, hermano, de dos acciones. Lo que conocemos como el logos y el rema, los cuales son necesarios para la transformación de nuestra vida. ¿Cuándo es que se da el logos? Cuando oímos su voz. ¿Cuándo es que se da el rema? Cuando lo seguimos. Mis ovejas oyen mi voz, logos, y me siguen, le creen, rema. El rema es la consumación del logos en nuestra vida. No podemos separar el logos del rema. ¿Qué es el logos? Es la palabra escrita. ¿Qué es el rema? La palabra accionando en su corazón. No solo va, ya entendí. No. Ya lo entendió, ahora aplíquelo. Amén. Qué importante es aprender a leer y escribir, ¿verdad? Cuando nos sirve, cuando estamos grandes, cuando ya pasamos, ¿verdad? Qué importante es aprender a firmar, ¿verdad? Mire, no desprecie ninguna enseñanza. Más adelante te sirve. Cultivar una vida de devoción, cultivar una vida de lectura y de sumergirse en la palabra es muy importante. ¿Por qué, hermano? Porque voy a aprender a escuchar la voz de Dios. Hermano, tenemos que escuchar la voz de la palabra. Tenemos que escuchar la voz de la palabra. Miren, nosotros tenemos una bendición que ni los del Antiguo ni del Nuevo Testamento tenían. ¿Y cuál era? La palabra completa. Ellos no tenían un volumen como este, así completito. Y aún así hicieron cosas más grandes que nosotros que tenemos la Biblia completa. ¿Por qué, hermano? El principio esencial, hermano, es el que el Señor revela en este verso. Dice, el Señor
Dice el Señor, mis ovejas. Él habla con toda autoridad. Él compró esas ovejas a precio de sangre. Él pagó por usted y por mí. Y la va a entrenar a oír su voz. Dios nos redimió y nos va a entrenar a oír su voz. Él nos va a dar las buenas nuevas y nos va a dar al Espíritu Santo. Él nos va a dar el Logos y nos va a dar el Rema. Yo tengo que aprender a oír y a seguir al Señor. A oír y a seguir al Señor. Hermano, quien nos está, las personas que nos ofrecen técnicas o claves para oír la voz de Dios, están mintiendo. No hay un 1, 2, 3. No hay una fórmula. No es, mire, usted haga esto, que por ahí va a oír la voz de Dios. No. Tiene que haber, hermano, una transformación. Como lo que dijo Samuel. Habla porque tu siervo oye. Solo un siervo puede oír la voz de su Señor. Muchas veces se nos enseñó que Dios responde de 3 maneras, y lo aprendimos bien, ¿verdad? Sí, no y espera. Pues no es cierto. Eso es falso, es mentira. Y son miles de cristianos que viven bajo esa filosofía. Dios le habla de 3 maneras: sí, no y espera. 3 botones. Señor, es de tu voluntad que vaya a la iglesia. Sí. Señor, es de tu voluntad que compre la casa. No. Señor, es de tu voluntad que me case. Espera. 3 botones. Eso no es hablar. Usted va a buscar un sí, un no y un espera, hermano. Eso es falso. Dios habla de una manera más específica y más directa. Si no, vea lo que pasó con Samuel. Si usted ve desde el versículo 11 en adelante, pasó casi toda la noche Dios hablándole a Samuel, diciéndole todo lo que él iba a hacer. No le dio un sí y un no. A Abraham nunca le dio un sí ni un no, ni un espera. Habló bastante. Cuando Dios iba a reventar a Sodoma y Gomorra, ¿quién cree que le preguntó? Encubriré yo a mi siervo, que va a ser padre de multitudes, lo que yo voy a hacer. Lo que Dios, cuando Dios le dijo a Noé que tenía que construir el arca, no le dijo un sí, un no y una espera. ¿O cómo se sentiría usted, hermano, si usted habla con su esposa y le contesta de las 3 maneras? ¿Ya está la comida? No. Vámonos para la iglesia. Espera. ¿Hora de acostarnos? Sí. Toda la vida hablar así. No, hermano, Dios no habla así, no y espera. Él es más específico. Si usted, como ser humano, es bien amplio para hablar, hermano, mucho más es nuestro Dios. El problema, hermano, es que yo no quiero oír la voz de Dios. Yo lo que quiero oír es la solución de mi problema. Yo vengo a orar al Señor, pero no para oír su voz, sino para que solucione mi problema. Eso es lo que yo busco de Dios. ¿Qué es lo que busco de Dios? Que bendiga a mis hijos, que me bendiga en el trabajo, que bendiga a mi familia. Hermano, usted no va a buscar la voz de Dios, usted va a buscar la solución a sus problemas. Y una oración en ese nivel, hermano, mire, pues se le va a acabar el pisto a papá. Porque el día que papá no haga lo que yo diga, no, ahí terminó todo. Hermano, Dios es más específico, es más rico y más puntual. La oración no se reduce a eso, hermano. Ni que solamente el que usted quiera algo que Dios le resuelva sus problemas. No, hermano.